En estos minutos que me quedan, déjame poner el micrófono para no quitarle más tiempo a algunos. Quiero en esta mañana que todos los que estamos aquí podamos salir edificados en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar a lo que me va poniendo el tema exactamente de Jesús, Dios entre nosotros. Conéctame el negro para yo dirigirte aquí. Oramos, Padre, que en esta mañana tú puedas ayudarnos a amar más tu palabra. Amén. A confiar en ella y depender en ella. Amén. Que aunque no entendamos algunos conceptos aquí en la tierra, podamos obedecer por lo menos. Amén. Y entender que aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, lo que tú has querido que se nos revele es lo más importante para la salvación de los que estamos aquí. Amén. Si hay alguna persona, Señor, que por alguna circunstancia irá quedando un poco rezagado en el tema que iré, ayúdalo a entender de que tu amor es suficiente para salvarse. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses el capítulo 2. Y el versículo 6 vamos a comenzar. Quiero leer esta versión. No difiere mucho de la versión que tengo de la Reina Valera. Y dice así esta versión. Comenzamos en el versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿A qué nos reta el apóstol Pablo aquí? Seamos dependientes del Padre. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, vivamos en comunión, así como Cristo vivió en qué? Constante, obedeció constante, así como Cristo mantuvo una obediencia constante y continua. Pablo está diciendo, tengamos esa misma actitud de Cristo. Nunca desconfió del Padre, se mantuvo firme. Y dice ahora el versículo 6, ¿quién? O sea, hablando de quién, de Jesucristo, ¿quién siendo qué cosa? Por naturaleza Dios. Es interesante esta palabra porque esta palabra, según los diccionarios bíblicos teológicos, es la palabra morfé. La Reina Valera dice así, por ejemplo, mire, Él siendo en forma de Dios. Esta versión, la Nueva Versión Internacional, dice que Jesús tenía la naturaleza ¿de quién? De Dios. Esta expresión, morfé, en el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento, dice que no es una esencia ilusoria, no es una imaginación lo que Pablo está contando, no es abstracto que Cristo era ¿qué? Dios. De naturaleza de Dios, o siendo en forma, no es imaginario, no es una metáfora tampoco, ni es una alusión que está haciendo. Yo en esta mañana voy a hacer una alusión, una comparación. Una comparación. Ok, el pastor no es Superman, pero se está comparando aquí a Superman. Oye, qué hombre más resistente, ha resistido la gripe, las enfermedades, es un hombre de hierro. Pero soy de acero yo, literal. No. Yo estoy usando una ilustración, una metáfora, una enseñanza. Pablo no está diciendo eso ahí. Pablo está diciendo que literalmente Cristo tenía, ¿qué cosa? La naturaleza de Dios. En otras palabras, Él era Dios. Amén. Y ese a lo que Él mismo alude, que este es el gran misterio de ¿qué? De la piedad. Dios fue manifestado en ¿qué? En carne. Y este tema para muchas personas ha sido un gran dolor de ¿qué? De cabeza. Un gran dolor de cabeza porque
Usted sabe que nosotros los seres humanos, iba a decir los dominicanos, pero no solamente los dominicanos estamos preocupados por ese tema. Porque hay gente que quiere ponerle cosas a la naturaleza de Cristo que la Biblia no enseña eso. En esta mañana yo trataré de enseñar lo que esta iglesia cree y enseña, no lo que creo yo de manera personal. Y la mayoría de cosas que voy a citar están en este libro, en la creencia número 3, que se llama Dios el Hijo. De hecho, le insto a que ustedes puedan, cuando dentro de sus posibilidades de comprarse este libro, mire este. Esta es la última impresión que ha hecho la iglesia y aquí está todo definido de quién es Cristo. Tuvimos muchos problemas durante muchos años con otras denominaciones que ellos decían que nosotros no estábamos claros referente a la divinidad y a la humanidad de Cristo. Es una iglesia que tiene bastantes escritores y pensadores adventistas. Mandó a escribir, queremos que nos escriban ¿qué creemos nosotros como adventistas? No como evangélicos, ni católicos, ni católicos, como adventistas, ¿qué creemos de la naturaleza de Cristo? Si tenía dos naturalezas y tenía una sola naturaleza. Así que continuamos. Dice Pablo, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y termina él diciendo, sino que renunció a lo que era ¿qué? Y tomó, oiga, la misma expresión ahora usa Pablo, si le da de naturaleza ¿qué? Primero, divina, ahora tomó una naturaleza ¿de qué? De hombre, diciendo literal que Pablo también, ahora Cristo es Dios, pero también literalmente es como ahora, humano, un hombre. Y aquí es donde está el problema de muchas personas. Que por eso este tema es muy santo, muy sagrado, debe decir, porque al uno tocar la divinidad y la humanidad de que nosotros naturaleza es una sola naturaleza, por si acaso, de nuestro amado Salvador, mucha gente, el enemigo muchas veces quiere que nosotros hurguemos en cosas y desconfiemos de lo que Cristo hizo. Pero le voy a mostrar dos cosas interesantes de lo que Dios hizo. Él podía hacerlo porque era ¿quién? Porque es Dios. Solo Él podía hacer eso. Recuerden que no fue un humano Jesús que se convirtió divino. ¿Estamos claros? Recuerden que la transformación de la encarnación de Cristo no viene de un hombre, sino nace ¿de quién primero? De Dios, que podía hacerlo todo. Dios que creó de la nada. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, usted va a notar que Moisés dice que Dios comenzó a crear de lo que no se veía, de la creación ex nihilo. De eso que usted está viendo en mi mano ahí flotando, creó Dios el universo. ¿Usted lo ve? De ahí lo creó Dios. Y si eso fue sencillo para Él, hacerse humano también era ¿qué cosa para Él? Sencillo. Ha sido difícil para nosotros porque es imposible que tú vuelvas a meterte al vientre de Él. Porque estamos hablando de un proceso biológico primero, donde tu papá tiene que volver a enamorar aquí. Después llegar a la boda, después consumar el asunto, después tener relaciones y a ver si la pega. Jehová creó todo un conjunto y dijo, se creó a sí mismo, se formó en él. Estamos claros, se formó de una manera, por eso se llama el misterio de ¿qué? De la piedad. Le voy a mostrar algo porque hay dos expresiones bien interesantes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que tanto el pueblo de Israel hizo algo, como la Virgen María dijo algo. Y el ángel le dijo, muchacha, olvídate de eso, no te preocupes por eso, que el Espíritu hace el resto, solo cree y obedece. ¿Solo qué? Cree y obedece. Así que Cristo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Estoy usando la versión Dios habla hoy. La palabra cualquiera no quiere decir que está rebajando a Cristo, estamos claros, sino que es un ser humano común pero único. Y lo vamos a ver eso ahorita.
Sí que es interesante que la palabra griega que Pablo está usando aquí, donde Cristo renunció a lo que era suyo. Cristo renunció, ¿a qué fue lo que renunció según Pablo? Recuerde que Cristo renunció no a ser Dios, renunció a ser adorado como quien, a esa gloria que él tenía excelsa donde. Él renunció a eso y se la dejó allá momentáneamente a quién, al Padre y a quién, y al Espíritu Santo. Mientras yo sea el salvoconducto de la raza humana, no seré adorado. Va a ser humillante para mí eso. Va a ser algo, porque yo estoy, o sea, a mí toda la vida me he adorado. O sea, eternamente yo he sido ¿qué? Dice él. Yo he sido adorado. Pero estos 33 años que yo voy a renunciar a mi adoración, a mi gloria, a lo que yo soy de Dios, por amor a ellos. Mire, eso fue algo de manera extraordinaria. Así que ese liderazgo que tenía Cristo en el cielo, de comandar toda la hueste angélica, de que Él mandaba y las cosas existían, de que Él ordenaba y todo se creaba, Cristo renunció momentáneamente, querida, ¿qué? A eso. Muchas personas han cometido, usted sabe, la equivocación, usando a Colosenses capítulo 1, versículo 15, decir que Cristo fue la primera creación de Dios. Pero el texto griego no está haciendo alusión a que Cristo es creado. ¿Por qué? Porque si usted va al versículo 16, dice que Cristo es quien crea todas las cosas. Y el contexto entonces sugiere que la palabra griega que aparece ahí se llama prototokos. Cristo solamente es primogénito porque nació en el vientre de una mujer aquí en la tierra. A eso que Pablo dice que Él es el primogénito de solamente ¿de quién? De la Virgen María, porque ella no tuvo más que después de ahí, no tuvo más hijos. Eso creemos nosotros, que María no tuvo más hijos. Otras personas creen para tener problemas, pero nosotros creemos que María no tuvo más hijos. La Biblia no habla. Y de los hermanos grandes que habla de la de Jesús, se cree y se entiende que eran hijos ya de José, de otro matrimonio que él tenía, y se quedaron con Jesús. O sea que Cristo eran hermanastros, en otras palabras, pero Cristo era el primogénito literal, biológico, del vientre ¿de quién? De María. Pero ya recordemos que el Espíritu Santo, cuando Él va a nacer, le dice, el niño que va a nacer es santo. O sea que no solamente la divinidad de Cristo era ¿qué? Santa, sino que ahora al hacerse carne y hueso, también su naturaleza humana va a ser ¿cómo? Santa. O sea, por eso que este tema es delicado. O sea, por eso que es especial. Y por eso que tenemos que, con reverencia, con humildad y con cuidado, nosotros abordar este tema. Así que Cristo renunció a ese liderazgo celestial y lo dejó, se despojó de eso momentáneamente. Quiero que podamos mirar algunas preguntas, por ejemplo, que la gente son las más, porque es la pregunta que más la gente tiene en cuenta. La primera es, ¿qué naturaleza tomó Jesús al venir a la tierra? Si tomó solo la divina o si tomó solo la humana. Otros dicen si tomó la naturaleza inocente de Adán. ¿Antes de qué? Que se le llama esta palabra prelapsaria latina, que suele usarse, o si tomó la naturaleza caída de Adán, llamada post-lapsaria, después del pecado. Antes del pecado o después del pecado. ¿Cuál de las dos fue que Jesús tomó? Vamos a ver qué dice la Escritura sobre eso. Y tomó ambas naturalezas para identificarse con la raza humana. Otros dicen, no, la tomó las dos juntas. Jesús era tanto inocente como también tenía una naturaleza que caída. Entonces tenemos un problema. O tomó una o la otra. Así que muchas personas todavía tienen ciertas preocupación sobre esta pregunta. Si no tomó ninguna de las dos, entonces muchos se preguntan y dicen, ¿cómo puede ser humano igual que nosotros? O sea, ¿cómo puede decir? O sea, dice la Biblia que Jesús le dio sed.
Dice la Biblia que Jesús le dio hambre. Dice la Biblia que Jesús se preocupaba, le daba dolor, se cansaba. ¿Alguna vez Jesús oró para que Dios lo perdone? No, nunca oró. Por usted y por mí sí. Nunca encontraremos lo que Jesús oró, digo, Padre, perdóname. No, nunca. Porque no tenía que pecar. Cuidado. Ese fue un canchito que le tiré ahí para ver si ustedes. Así que mire, ¿sufrió Jesús igual que nosotros? Si lo pellizcaban le dolía. Cuando el verdugo agarró el látigo que le dio aquella paliza, aquellos 40 azotes, menos cuánto, menos 1, ¿le dolió eso a Jesús? ¿O su cuerpo no sentía ningún tipo de dolor? Vamos a ver eso. Vamos a ver eso, si Jesús tenía eso. Así que mire, de forma rápida, algunas teorías que tiene mucha gente de cómo se hizo Jesús Mesías. Hay mucha gente que no cree que Cristo era Mesías de una manera profética anunciada. Y la primera teoría que hay sobre el Mesías es esta, mire, que Cristo se hizo Mesías cuando fue ungido. ¿En qué lugar? Recuerden que el bautismo fue un tipo de unción en Cristo. Cuando Jesús se bautiza, ¿ustedes recuerdan quién habló? Este es mi Hijo amado. Hagan todo lo que Él. Y yo me complazco en Él, dice el Padre. O sea que muchas personas dicen que Cristo se hizo Mesías cuando se bautizó. No, su nacimiento no estaba de manera anunciada. La otra teoría que tienen muchas personas es que Cristo se hizo Mesías al ser maestro y sacerdote del pueblo. No nació siendo Mesías. Y de hecho, la Biblia llama que en muchas ocasiones a Jesús le llamaban maestro. Y Jesús decía, me llamáis maestro, y bien que lo soy. En San Juan, en Mateo capítulo 5, versículo 1 dice que Jesús se levantó y comenzó a enseñarle al pueblo. O sea, muchos tienen esta teoría, y Cristo lamentablemente, mis amados, no se hizo Mesías ahí. Jesús ya había nacido, siendo qué cosa, desde mucho antes. Y vamos a ver a los hombres. Voy un poco rápido para que podamos. Otros dicen que se hizo Mesías al estar colgado en la cruz, el Mesías sufriente. No, Cristo se hizo Mesías para salvar a la gente. Fue cuando estuvo en la cruz, pero nunca fue Mesías. Ahí, después que bajó de ahí, ya no era más que. Usted nota, el enemigo es sumamente astuto. Así que estas posiciones que muchas personas tienen, la Biblia no enseña eso. Si usted va al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice que Jesús estaba ya profetizado. Isaías capítulo 9 dice que el niño que iba a nacer tenía nombres de atributos. Y cuando usted va a Isaías capítulo 9, versículo 5, usted va a notar que los nombres que aparecen ahí solo se le dan a Dios de atributo. Admirable, consejero, Dios grande, poderoso, príncipe de paz. Todos los atributos que aparecen ahí de Isaías son nombres de Dios. Y este niño que iba a nacer, ya sabes que estas teorías, en otras palabras, entonces son ¿qué cosa? Son teorías inventadas por los hombres. Así que nosotros no creemos en eso. Interesante que cuando Jesús nace, dice que aparece un ángel y revela su identidad celestial. ¿Qué dijo el ángel? Lea conmigo. ¿Qué dijo el ángel? Primero dice el ángel que es ¿qué cosa? Salvador. Número 2 dice el ángel que es ¿qué cosa? Y es el Señor. Oiga, 2 títulos interesantes. O sea, Cristo no solamente es el Salvador, que el Mesías es el Salvador, es el Señor. Títulos que solamente se le daban a Jehová. Títulos que solamente se le daban a Adonai. Títulos que solamente se le daban a Yahvé. Estoy mencionando los nombres que mayormente ellos usaban para Jehová, el Dios Todopoderoso.
Este nombre Mesías del hebreo Mesías englobaba todo eso. Y este nombre, entonces Lucas hace un juego de palabras y tanto usa la palabra Mesías para los hebreos como para los griegos. Usa la palabra curios o quirios o curiaquí, diciendo que el Señor, el niño que ha nacido, es el Dios Todopoderoso. Pero ahora se hizo humano, es el Dios Todopoderoso. Así que en el pesebre allá, inofensivo, nació el Salvador. Dios se hizo de una manera extraordinariamente carne. Otro texto que podemos encontrar es este. El apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 13 nos dice: esperando aquella esperanza bienaventurada, dice él, y la manifestación gloriosa de quién, dice él, del gran Dios. ¿Cómo le dice él a Cristo? Gran Dios. Pero solamente gran Dios, dice. Y recuerde que la conjunción y es un nexo que está uniendo lo anterior con lo que sigue. ¿Estamos claros? Y Salvador nuestro, ¿cómo le llama Pablo? No, por el nombre que él da. ¿Cuál es ahora? Jesús. ¿Quién? Cristo. O sea que Cristo es el gran Dios que todo el pueblo judío esperaba, aunque lo rechazó, y muchos después lo aceptaron. Y es también el gran Dios que toda la raza humana necesitaba y esperaba. Pablo dice eso. Otro versículo también que revela, por ejemplo, la humanidad la deidad de Cristo es esta. ¿Ustedes recuerdan este evento? Le puse la imagen para que recuerden ese evento. ¿Ese es quién supuestamente? Ese es Tomás. Jesús resucita, tiene varios días y ya Cristo representa a los discípulos. Tomás, que no estuvo en ninguna de las veces que Cristo le presentó, dice: yo no creo, hasta que yo no creo. Hasta que yo no vea y ponga a mí, que dice él, mi dedo, ¿a dónde? En el costado. Yo no creo en eso. Mire, que más resucitó. Oiga, Tomás, que vio tanto milagro de cómo Jesús levantó a los muertos. ¿Y cómo dice él cuando ve a Cristo? Léalo conmigo. ¿Cómo le llama a él? Mi Señor. Recuerda la palabra Señor. Para los hebreos, esta palabra griega que están usando ellos en arameo es el Adonai, el Dios que creó de la nada todas las cosas. Tomás llama a Jesús el creador de todo el vasto universo. Pero ahora también le llama como mi Dios. O sea que los discípulos reconocieron que Cristo no era cualquier ser humano. Reconocieron que en él, en un solo cuerpo, había una naturaleza especial. ¿Cómo logró Dios funcionarla? Solo Dios sabe hacerlo. Recuerden que Jesús no estaba dividido en dos gentes, por si acaso. Jesús no era de que una parte humana y otra parte ¿qué? Como vemos en la película, en los muñequitos, que se fusionan, que por otro se sale que del otro. No, porque hay mucha gente que cree eso todavía, que Jesús había dos naturalezas. Tenía ¿cuántas naturalezas? Una sola. Una sola. Y eso es lo que Pablo enseña. Otro versículo que Pablo usa, que este versículo ha sido muy controversial. Los israelitas son descendientes de los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, ¿vino quién? Cristo. Es imposible obviar. Los testigos de Jehová tienen problemas con este versículo y han descuartizado en su versión este texto bíblico. Y en la mayoría de versiones no puede ser que todas las versiones de la Biblia estén erradas y solo la de ellos tenga que cosa la verdad. Por eso cuando usted estudia la Biblia, usted debería de buscar en diferentes versiones una palabra, ver cómo se repite, para que no... En internet muchas personas que usted puede buscarla. Y interesante que dice Pablo que según la naturaleza humana nació ¿quién? ¿Y cómo dice Pablo que ese que nació ahora?
es Dios sobre todo. ¿Usted nota cómo Pablo fusiona, cómo Pablo une lo humano y lo divino ahí? Y por lo más que los testigos han querido, no han podido, señores, obviar eso. Así que miren, quiero de forma rápida tocar un concepto, porque la naturaleza divina de Cristo estuvo anunciada en el Antiguo Testamento primero, si no lo sabían. En la experiencia del pueblo de Israel, ¿saben ustedes que ya Jesús había anunciado que se iba a hacer carne? Y Jesús le usó la metáfora del pan a ellos. ¿Saben ustedes que la metáfora del maná que le dio al pueblo de Israel era él de manera literal que vendría un día? ¿Cuántos sabían esa parte? Mire, es interesante, vamos a ver de forma rápida. Según Éxodo capítulo 16 dice: entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. Mire la metáfora que está usando Moisés. ¿Llueve pan literal del cielo? ¿Llueve pan? No, nunca llovió pan tampoco. Pues recuerden que Moisés está usando una hipérbole, está usando una metáfora. No llovía pan, el pan aparecía ahí. Nunca dije, porque si está lloviendo, el pan le va a caer como constante y de golpe. El pan nunca llovía. Recuerden que es una metáfora que Dios está usando, que iba a saciar de forma como genérica todas las necesidades del pueblo. Y si el pan iba a caer como la lluvia literal, teníamos un problema entonces. Que vamos a dialogarlo eso rapidito ahí para que ustedes vean algo interesante. Así que Dios le dice al pueblo: el pueblo deberá salir, deberá obedecer, deberá hacer lo que yo digo. ¿Va conmigo? ¿Me sigue? Si el pueblo no sale a buscar el pan, se va a quedar que como con hambre. O sea, hay que obedecer. El pueblo no entiende cómo Dios va a hacer que el pan como aparezca. El pueblo no entiende cómo Dios va a lograr añadir que este pan a tanta gente y que lo van a querer en el pueblo. Pero Dios le prometió a él que le iba a llevar, ¿qué cosa a él? Le iba a dar pan, dijo él. Mírenlo ahí, miren. Y algo interesante, miren, dice él, miren, todos los días lo recogerán, ración diaria. Voy a ponerlo aquí a prueba. Y sabe usted que nosotros con la naturaleza de Cristo estamos siendo probados. Dios no me ha mandado a mí a entender la naturaleza de Cristo, me ha mandado a comer la naturaleza de Cristo. Dios no le mandó al pueblo a entender, porque miren, ellos cuando ven este pan, miren lo que ellos hacen, miren. Cuando ellos ven este pan, lea conmigo para que ustedes vean lo interesante. Cuando ellos ven el pan, primera vez que ellos ven qué cosa, porque ese pan ellos no lo habían comido nunca. ¿En qué lugar? En Egipto. Primera vez que ellos ven este pan. Y este pan venía directo ¿de dónde? Del cielo. Este pan era angelical, si no lo sabía. Este pan era fabricado ¿por quiénes? Por los ángeles, no lo sabían ustedes. Dios le había quitado todo el proceso de cómo se hace el pan al pueblo. ¿Cómo le llaman ellos al pan cuando ven eso? Esa es la palabra hebrea que usan ellos, maná. ¿Qué es esto que Dios hizo ni que carne? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo apareció este pan? ¿Qué es esto? Dicen ellos. Dios no le mandó a ellos a investigar cómo vino el pan, sino a toda la mañana buscar qué cosa y comerse su pan. Y por eso tenemos tanta gente todavía confundida, buscándole la quinta pata a la naturaleza de Cristo, cuando Cristo solamente dijo: cómeme diario. La palabra, mírenlo aquí, Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene todo. Y todavía tenemos mucha gente buscando la interpretación todavía de cómo se hizo carne. Jesús Jesús te manda a ti solamente: entra a mi palabra y encuéntrame. Y yo te saciaré tus necesidades. Pero no, señores, que yo todavía estoy buscando cómo fue eso. Que dijo una muchacha, miren, que salió embarazada sin tener ninguna intervención de hombre. Eso es imposible, señor, eso. Aleluya.
Y se queda la gente buscando en el aleluya y se queda sin Cristo. Porque todavía tiene falta, tiene duda. Y Cristo solamente lo mandó a comer el pan, a usted fue. Dios le mandó al pueblo, mire, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. ¿Estamos nosotros buscando esa ración diaria a través de la Santa Palabra? Mire la conexión que le estoy usando de la encarnación de Cristo. Y mire, me gusta mucho esto porque aquí, esta expresión idiomática que Dios usa, o Moisés usa como metáfora o ilustración, dejó al pueblo como perplejo. Y recuerde que en el Nuevo Testamento Jesús va a usar la misma metáfora de que Él era el pan que descendió ¿a dónde? En el desierto. Y si Cristo se está comparando a ese pan que descendió, estaba diciendo al pueblo: yo les prometí que yo me haría humano para salvarlos. Estoy aquí ahora. Miren todo el proceso. Para que el pan se haga, primero debe caer la lluvia. ¿Y la lluvia cae sobre quién? ¿Sobre qué planta cae la lluvia? ¿De qué planta se hace el pan mayormente? De la planta más común que se hace. Del trigo. Primero, miren todo el proceso que Dios le quitó al pueblo a hacer pan. Primero la lluvia. Déjame ponérselo aquí, que se lo puse bien interesante. Mire, primero la lluvia cae, moja la tierra, luego nutre el grano de trigo, nutre el agua, luego la planta crece, echa la gavilla, luego madura, el hombre la corta, la muele, y después que la muele, la primera la pone en forma de harina, luego la lleva al fuego. ¿Qué le quitó Dios al pueblo? Todo ese proceso que iba a durar, ¿qué? Horas, ¿no? Y se lo daba completo el pan, directo, hecho pan celestial. Ahora, aquí hay una enseñanza bien poderosa, El Mesías no viene por ninguna fuerza humana, es lo que está enseñando la palabra aquí. El Mesías no vendría, Cristo no sería encarnado por la vitalidad enérgica de un hombre. Cristo está diciendo que Él viene de una manera preexistente, viene desde el cielo. Amén. Por eso no le dio cabida de que el hombre hiciera el pan, Yanira. ¿Se lo hizo quién? El pan, Él mismo. Diciendo al hombre: yo seré encarnado por mi propia fuerza, no por la tuya, humana. Para que no diga: pues yo fui que te traje Salvador a ti aquí. ¿No está tan interesante que la encarnación de Cristo? Por eso es un tema sumamente interesante, es un tema sumamente sustancioso y es un tema bien espiritual y de consagración que nos ayuda a nosotros. Si Cristo entonces es el pan que está procesado desde el cielo, no de forma humana. Cuando yo vamos a San Juan capítulo 6 versículos 35 y 41, voy a encontrar que Cristo va al desierto en estos versículos. En el versículo 51, por ejemplo, mire, Jesús dice: mire, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. ¿De dónde venía el pan? El pan no lo fabricaba el hombre. La encarnación, ¿de dónde viene? Por eso te hablando que en Lucas capítulo 1 versículo 35 le dice a la muchacha, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿De dónde viene el Espíritu? El pan que realmente necesitamos de ellos viene directamente del cielo. Por eso la encarnación de Cristo ya estaba anunciada por millones de años, si podríamos decirlo, ¿sí? ¿Estamos claros? Desde que se abrió el plan de salvación, desde que se pensó crear al ser humano, ya el plan de la encarnación estaba, ¿qué cosa? En ejecución. Porque recuerde que nada le tomó a Jehová por sorpresa. Así que mire, Juan 6 usa la alusión del maná. Jesús ya existía antes de venir al vientre de María. Así como decía el pueblo: ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era.
María dice algo parecido, pero ¿cómo podrá suceder esto? Dice ella. Hay otro individuo que dice, por ejemplo, una palabra similar. Mire, Nicodemo, Jesús se acuerda de Nicodemo, se está hablando con Jesús. Jesús dice, tiene que nacer de nuevo. Y él dice, es imposible que yo después de grande me meta al vientre de mi madre pueda nacer. Y están hablando, cuando llega al versículo 7 hasta el 9, Jesús le dice, mira, el viento sopla, tú no sabes de dónde viene y a dónde va. Así son los que son nacidos del Espíritu. Él tiene la fuerza de hacer esto. Y Nicodemo hace la pregunta, o sea, pero ¿cómo el Espíritu puede hacer eso? Nicodemo dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Dice Nicodemo. Dios tiene la fuerza para hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene la sabiduría para hacerlo. La inteligencia la tiene solamente Él, porque Él es eterno. Y antes de nosotros pensar algo, ya Jehová lo había pensado por nosotros. Por eso es que Jesús solamente le dice a Nicodemo, mira, obedece lo que te estoy diciendo. Así como el viento sopla de aquí a allá, así hace el Espíritu, nos lleva a donde Él tiene que debemos ir. Este tema de la encarnación es tan interesante que miren, que tomando esto, miren, el maná representa el misterio de la encarnación. Jesús le dijo a Nicodemo que el Espíritu Santo es quien se encarga de todo. Solo acepta y no busca implicaciones, come cada día mientras no completa aún, porque comer es lo que trae vida. Y hay gente que está buscando todavía esa explicación y no quieren comer. Cómase el maná, cómaselo, porque el maná le traerá ¿qué cosa? Y aunque usted no comprenda todavía esto, ¿sabe usted que hay mucha gente que se va a salvar sin comprender el plan de salvación? ¿Sabe usted que hay gente que se va a salvar sin comprender esto de la bestia de Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, de que uno es, de que el otro no es, de que uno viene por allá y no llega? Se van a salvar y no van a entender qué cosa, porque decidieron obedecer a quien solamente, a Jesús. Decidieron amarlo. Señor, al que no entienda eso, me bautizo, me entrego a ti y yo sé cómo se salva, porque tú prometiste que el que a ti viene, tú salvas, tú perdonas, Señor. Y hay mucha gente que todavía tiene ese problema de que la encarnación de Cristo es un misterio para ellos, por eso no se entregan completamente. Amado, yo les reto en esta mañana de que usted coma diario de Cristo, porque Él es el maná escondido. Ese es un tema que lo vamos a ver luego, porque Él se autodenomina como el maná escondido. Ya el maná no cae, ahora hay que buscar el maná, dice Cristo. El maná está en el cielo ahora, ¿sabía eso? Pero eso es un tema que lo tenemos luego, estamos en el tema de la encarnación. Así que de este modo el maná nos enseña que el venir hecho del cielo representa que no viene por intervención humana, ya existía desde el cielo. Por eso la encarnación de Cristo es un misterio para usted y para mí, porque lo celestial no se procesa humanamente todavía. Aceptamos que Dios nos creó porque su palabra así lo dice. Y recuerde que lo que está escrito aquí está escrito para que nosotros podamos comprender. Así que el ser era ya existente desde la eternidad. Ese pan vino completo. Cristo vino por el poder del Espíritu Santo completo. En otras palabras, podemos decir que María solamente fue ¿qué cosa? El horno. María fue ¿qué cosa solamente? El horno. Jehová envió su pan completo y lo guardó en María. ¿Y cómo funciona esa naturaleza? En el cielo yo le voy a preguntar, Padre, defíneme esto bien ahora, tú aquí ven. Porque aquí que yo tengo tiempo para poder entenderlo, aquí abajo el tiempo no me da, porque yo soy efímero, puedo morir de un paro cardíaco, de diabetes, de esto. Como aquí no tengo tiempo, yo me quiero salvar porque tengo un grupo de preguntas que hacerle a Moisés también, quiero hacer un grupo de preguntas, y mucho más Jesucristo. El tema que tengo todavía, la laguna que tengo, pero me como el pan diario a pesar de la laguna que tengo. Por eso Jehová dijo que las cosas secretas pertenecen aquí. Deuteronomio 29, tenemos que vivir ese texto.
Lo que nos reveló de su naturaleza es lo que Él sabe que necesitamos entender. Me hice humano para salvarte. Acepta. No me preguntes. Allá arriba nos vemos. No aquí abajo, es allá arriba que nos vemos, dice Cristo. Por lo que debemos subir diario. ¿A dónde? Al cielo a comer el maná. Y en lo que dice Pablo, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones ¿cómo? Celestiales, en el lugar de ¿dónde? Del cielo, en lugares celestiales. O sea que Cristo está allá, dispuesto a bendecirnos. Así que de manera rápido, me gusta mucho lo que dice esta cita de Elena White. Dice ella, cuando deseemos estudiar un problema ¿cómo? Concentrémonos en nuestra mente en lo más maravilloso que haya acontecido en la tierra o en el cielo. ¿Cuál es lo más maravilloso que pasó en el cielo o en la tierra? La encarnación del Hijo de Dios, dice. Esto es lo más maravilloso. Cuando querramos nosotros estudiar un problema profundo, pensemos en qué tema. La encarnación. No olvídese de las profecías, olvídese de todas estas cosas y concéntrese en la encarnación, porque eso es lo que lo va a ayudar a usted a encontrarse diariamente con Cristo. Las profecías se van a cumplir como sea, usted esté preparado o no preparado, pero si yo no me como a Cristo constantemente, cuando vengan las pruebas, ¿sabe usted qué va a pasar? El hambre, estoy hablando de forma espiritual, ¿estamos claros? El hambre, ¿sabe usted qué va a hacer el hambre? Espiritual. Me va a hacer negar la fe. ¿Por qué? Porque no va a aguantar. ¿Por qué? Porque no estoy lleno de Cristo. El que ya se hartó de una comida, usted le da otra comida, ¿qué va a decir? El que está lleno de Cristo, está lleno de Cristo, cuando venga el problema, dice: mira, haz lo que tú quieras, que yo estoy harto de Cristo. Ya yo tengo la barriga espiritual llena. Esta palabra, tengo mi mente completa de Cristo. Y no importa cáncer, no importa problema, no importa deuda, no importa lo que venga, la muerte que venga, que me quite el familiar, que me quite el vecino, que me quite el amigo, que me quite el mal, que me quite el hijo, todo lo puede Cristo que nos fortalece. Pero eso es cuando yo estoy dispuesto a estudiar, a comer diario a Jesús. No quedo comí hoy y después, 3 días después, vuelvo a comer. Porque ¿cómo comemos lo que estamos aquí? Hay veces hay gente que nada más pueden una, hay otros pueden 2, pero hay gente que pueden hasta 4 días. ¿No sabía eso? Que hay gente que puede ser muy rápido, porque hay gente que hasta 4 comidas se tiran hasta las meriendas. Hay gente que merendea demasiado, se come el desayuno, el almuerzo y la cena, y en el desayuno merienda, de la comida, después de la comida merienda, la cena de que un cosito para acostarme. Y ese coletero lo hace así. Si eso es humanamente que comemos tanto, ¿por qué no queremos comer entonces a Cristo constantemente? Si queremos comprender este tema de la encarnación, tenemos que ir a la Biblia diaria a ver a Jesús. Él es el maná que está esperando ser comido constantemente. Y aunque Cristo no se pudre, estamos claros, ¿eso no qué? El maná físico literal que él envió, si no era comido o buscado en una hora como específica, había problema. Busquemos a Cristo constantemente, busquemos al Señor constantemente. Así que miren, esta gente, el credo de Nicea tuvo un gran problema en aquella época, ese grupo de creyentes, y ellos crearon este credo. Dijeron: vamos a dejar, Señor, en los problemas, vamos a creer en algo, dijeron ellos. Y todos nos pusimos de acuerdo, dijeron ellos. El que no quiera creer en esto, se promó. El que no quiera seguirnos los pies a nosotros, que se vaya de la iglesia. ¿Y qué dijeron ellos? Lo siguiente, miren: creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, y un Señor Jesucristo, unigénito, no creado, de la misma sustancia que el Padre, dicen ellos, a través de quienes todas las cosas llegaron a la existencia, quien a causa de nosotros los hombres y a causa de nuestra salvación descendió, llegando a ser hombre, dicen ellos. Siguen diciendo ellos. Miren, los problemas siguieron 216 años después. Todavía el problema de la encarnación no se había resuelto. Así que ellos volvieron a reunirse con otro grupo, porque ese grupo, el primer grupo murió, estamos claros. Pero en este lugar llamado Calcedonia, en el 451, ellos tomaron ya la conclusión definitiva.
de la naturaleza de Cristo. Mire, para que usted vea de cuando viene este problema, esto no es de ahora. ¿Y qué determinaron ellos? Mire, dijeron ellos, mire, siguiendo los santos apóstoles y padres de la iglesia, todos nosotros con una voz enseñamos que nuestro Señor Jesucristo es como y el mismo Dios. El que no quiera creer eso, que no lea la Biblia y se vaya de la iglesia. Porque dentro de la iglesia había tanta gente dividida que no aceptaban todavía, seguían creyendo que Jesús tenía cuánta naturaleza. Dos. Que ellos estaban divididos y dijeron, oye Señor, es imposible. Jesús no es dos personas, Jesús es una sola persona. Así que ellos determinaron esto, miren. Cristo, dicen ellos, es el mismo perfecto en la divinidad, el mismo perfecto en la humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre en todas las cosas como nosotros, exceptuando solo el pecado. Y la sierva del Señor, hablando sobre ese mismo tema, dice ella, mire, quiero buscarle esta cita bien interesante, que ella habla sobre la divinidad de Cristo. Dice ella, mire, cuando ella tocando esta cita, mire, de Pablo, cuando Pablo usa que Cristo llegó a ser el postrer Adán, lee esta cita conmigo. Adán poseía una humanidad perfecta y gozaba del completo vigor en su cuerpo y en su mente. Y mire ahora lo que dice ella de Cristo. No fue ese el caso de Jesús. Cuando adoptó la naturaleza humana, la raza ya se había ¿cómo? ¿Cómo? Léalo. La página 64 de este libro. Es una cita de Elena que está tocando. O sea, cuando Cristo vino aquí, dice la página, la 64, Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana que, comparada con la naturaleza no caída de Adán, había disminuido ¿cómo? En fortaleza física y mental. A pesar de ello, ¿qué hizo Cristo? Y aquí viene el grande problema. ¿Cómo lo logró Jesús? Recuerden que él se había despojado de ser, ¿qué cosa? ¿Qué arriba? De ser, no divino, no, adorado. Ese liderazgo celestial que él tuvo ya. Y lo interesante es que la parte humana que tomó estaba debilitada por ¿cuántos años de pecado ya? 4,000 años. Y estaba tan degradado el cuerpo que tomó Jesús, estaba tan degradado el cuerpo que tomó Jesús, que mire lo que dice, mire, había disminuido dramáticamente en fortaleza ¿cómo? Mental. A pesar de ello, Cristo lo hizo sin pecado. Y este es el grande misterio. Ahora, ¿cómo lo logró Jesús? Fácil. Lo que nosotros no queremos hacer. Depende del Padre totalmente. Es lo que no queremos. Hay mucha gente que no quiere levantarse a las 5 de la mañana ahora, ni estudiar. Hay gente que no quiere hacer culto familiar, ni culto vespertino. Va a reinar Cristo completo ahí. Y escúcheme que se lo diga así. Hay gente que se achepa a leer la Biblia no en un día, en un ratico, pero se tiran una película entera. Y escúcheme que se lo diga así rápido, así. Hay gente que ve hasta 2 películas, pero un versículo no lo puede leer porque le da sueño. Un solo versículo de eso no lo lee, mi hermano, le da sueño. Está diciendo de qué lado estamos de la guerra espiritual. Y estamos dispuestos a ver una novela, a ver 2 horas, 1 hora de noticia entero ahí, de farándula, que estamos dispuestos a pasarnos aquellos cuantas horas en el Instagram, en el Facebook, en esto que lo otro. Pero no tenemos tiempo para estudiar el espíritu de profecía. Cristo sí tenía tiempo ¿para qué? Para estudiar la Torah, que era el Pentateuco de su época, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, estamos claros. Se escribe después, unos 60 y 70 años después de Cristo, el Nuevo Testamento. Y si Jesús dice en Marcos capítulo 1 versículo 35, siendo aún muy de mañana, otra vez dice muy oscuro, ¿a dónde encontraba el sol a Jesús? Orando en la montaña solo. Y del deseado que allá iba se fortalecía y bajaba al pueblo y lo bendecía. Si no estamos subiendo a la montaña, ¿a quién vamos a bendecir? Si no estamos yendo al monte a buscar a Jehová,
a buscar su palabra al monte, de manera metafórica, estoy hablando, ¿estamos claros? Si no estamos yendo al cine a buscar la ley de Jehová, ¿a quién vamos a bendecir? ¿A quién vamos a ayudar? Y es para meditar solamente, estamos claros. Así que tomándose en cuenta, mire, dice la profeta de Dios, desde la eternidad Cristo estuvo unido con el Padre, y cuando se revistió de la naturaleza humana, siguió siendo como uno con Dios. O sea que no perdió nunca, ¿qué cosa? Su divinidad. Él es el vínculo que une a Dios con la humanidad. Jesús era una persona real, dice ella, aunque no tomó todo lo del hombre. Interesante, ¿que no tomó Cristo? Y eso me gusta mucho, porque este libro, dando explicación a esa cita, dice qué fue lo que tomó Jesús. Jesús no es humano de nuestra naturaleza de carne igual. Jesús es humano, único en su especie. Jesús creó un cuerpo especial humano para él, pero degradado de ¿cuántos años de pecado ya? 4.000 años. O sea que, porque muchas veces es que tuvo ventaja de nosotros. Ni vino como Adán antes de ser caído, ni vino como Adán después de la caída. No cogió nada de Adán. Pastor, un permisito. La naturaleza de Jesús es una naturaleza única en su especie. Nadie más. Por eso Pablo usa la palabra prototokos en griego. Dice que Cristo fue único hijo de María, pero cuando se va a la parte divina de Cristo, dice que Cristo fue el que dirigió toda la creación. La palabra prototokos en griego quiere decir que es el que toma la iniciativa de la creación, que toma la iniciativa de dirigir un tipo de negocio o de empresa. Y la empresa del universo que tomó la cabeza de la creación fue ¿quién? Cristo Jesús. Hijo de Dios, por eso mismo, a la humanidad, mira aquí la cita, mira. Él es el vínculo que une a Dios con la humanidad. Al tomar la naturaleza humana ahora, se hizo hijo de los hombres, porque nació en el vientre de quién? De un ser humano. Pero ahora, ahí es donde viene el gran misterio ahora. ¿Cómo es que al tomar la naturaleza humana del hombre, creó un cuerpo especial para él? Solo Dios puede hacer eso. Termino con esta cita. Dice este libro lo siguiente mismo. Así, página 65. Así, la humanidad de Cristo no fue la de Adán. Esto es, la humanidad de Adán antes de su caída. O sea, el Adán inocente, sin pecado. Tampoco fue la humanidad caída de Adán. Esto es, el Adán bajo el pecado, después de la transgresión. En todos sus aspectos, no era la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída porque nunca había descendido a la impureza inmoral. Por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Lo que esta gente está diciendo aquí es que Cristo creó de manera especial un cuerpo para él, pero degradado. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo cuando dice que Jesús se despojó de eso? En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Que si Jesús pudo lograrlo con la ayuda del Padre, podemos lograrlo nosotros. Amén. Pero para eso hay que tirarse de rodillas. ¿Por qué se llevó Jesús a Elías? ¿Por qué se llevó Jesús a Enoch sin ver la muerte? Porque esa gente llegaron a una atmósfera espiritual que nos supera a quienes. Y podríamos decir, ¿tuvo Elías ventaja de nosotros? No. ¿Elías le tuvo miedo a quién? ¿A una mujer? ¿Tenemos miedo de nosotros? ¿Pidió Elías que Jehová lo matara? ¿Qué le decía a cada rato a Jehová? Quítame la vida, yo no soy qué cosa. Mejor que ellos, claro. O sea que Elías pasó también por ¿cómo? Por cosas que pasamos nosotros, pero dependió totalmente de quién. Y Dios miró esa dependencia y dijo, ven que ya tú no puedes estar con esa gente allá abajo, vámonos, ven.
Si Jesús vino con 4,000 años de pecado y pudo vencer, como dice la profeta de Dios, con la ayuda pegado del Padre, le dio sed, hambre, tuvo todas las cosas que nos dan a nosotros, nos dice a nosotros entonces que no tuvo ventaja. Si lo pellizcaba me dolía. Nos dice a nosotros entonces que debemos depender del Padre, no como dependió él también. Es por eso que este tema de la naturaleza de Cristo, para muchas personas que no quieren comer el maná diario, que dicen acá, pero ¿qué es esto? No pregunte a Cristo cómo se hizo humano. Cómete su pan, que es la palabra diario, y sálvate primero. Porque ¿de qué te vale conocer la naturaleza de Cristo y perderte? ¿De qué te vale conocer toda ciencia, dice el apóstol San Pablo, y aún así perder qué cosa? Y Jesús lo dijo así: ¿de qué le vale al hombre ganar qué cosa? Y perder su alma. Concluyo con esta cita, con esta otra cita, mire, que dice ella, mire, Él oró por sus discípulos. ¿Te notas? Jesús nunca oró por sí mismo. ¿Sabía eso? Dije, Padre, perdóname. Oró siempre por quienes. Y en el único lugar que podríamos decir que pidió ayuda, no de pecado, ¿estamos claros? Fue en Getsemaní. Y dijo, mira, Padre, entonces te poniendo en serio esto ahora. Si es tu voluntad, pero salimos de ahí y volvemos aquí. Y así se identificó con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestras flaquezas, que son tan comunes con la humanidad. Fue un poderoso suplicante sin las pasiones de nuestra naturaleza humana caídas, pero concibió con nuestras dolencias, tentado en todo, así como nosotros. Testimonios, tomo 2, 451. Y yo creo, mi querido, que este tema de la naturaleza de Cristo debe ayudarnos a crecer y a comer diario el maná espiritual. Que Dios te bendiga en esta mañana, y recuerda que lo que para ti y para mí es imposible, para Dios es posible. Dios, siendo Dios, pudo hacerlo porque Él era Dios y bajó aquí abajo, perdón de la distracción, y se hizo hombre porque Él era Dios. Nosotros no podemos hacernos divinos. Que yo me proclamo divino ahora. ¿Ustedes no van a creer eso? No. Ustedes no van a creer. Se fue el loco pastor ahora que me proclama divino. Como hacían los emperadores. Y querían que no lo hagan obligado si no mataban a la gente. Cristo, como tenía la divinidad, la sabiduría de cómo hacer y crear ese cuerpo para Él, lo hizo. Desarrollemos fe, y allá en el cielo preguntémosle a Jesús tantas cosas, señores. Primero entremos allá, primero entremos, y después que entremos allá, Yanira, digamos, Señor, explícanos tú ahora, ven, ¿cómo fue eso, Padre? Porque nosotros aquí abajo no entendimos eso, nunca lo entendimos. Oramos. Querido Dios, gracias, porque solo tu palabra nos alimenta. Si hay alguna persona, Padre, que tiene dudas, inquietudes, le invito a que vaya a tu palabra y coma el maná espiritual diario. Y aunque tenga esa duda, siga comiéndose el maná para que sea salvo y lleno de Cristo cada día. Y si sigue, Padre, todavía con esa duda, llénalo más de tu espíritu. Pero ayúdanos a obedecerte, a creerte, de que tu palabra dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene verdadera comida. Vamos a casa en esta mañana. Te pido por el perdón de mis pecados, pero también por el perdón de mis hermanos, de toda la congregación que está aquí. Bendice a los niños, los enfermos, los que están en casa por alguna circunstancia de salud. Señor, bendice a los que están aquí. Y que ese maná espiritual que sana, que da vida, que regenera el alma humana,
pueda llegar hacia aquellos en esta mañana. Que este mensaje, que quizá alguna persona lo verá ahí en la red, pueda, oh Dios, atesorar ese maná espiritual de la encarnación de Cristo y pueda con fe ir a tu palabra y aceptar lo que tú hiciste por nosotros. Cuando venga por segunda vez, Señor, ten misericordia de nosotros. Bendice de manera especial a los dirigentes de esta iglesia. Que los nuevos dirigentes que están electos, Padre querido, sean dirigidos por tu palabra. Y que haya un celo vivo por el crecimiento espiritual de la iglesia. Aquellos que no vienen, Señor, ni los miércoles ni en los días de oración, toca sus corazones, crea la reforma en nuestras vidas, Señor. Crea ese reavivamiento poderoso de la piedad primitiva y ayuda a que los hermanos podamos venir los cultos. Vamos a casa, danos rico almuerzo y que ese alimento que nos produzca energía para salir a llevar bendición y esperanza a otro que lo necesite. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, Dios les bendiga. Pero en el tiempo lo demás que le quité.